Hola a todos, soy Manu y hoy os traigo la review del nuevo Wizard y como ya sabéis, Eichin saca cada año un nuevo Wizard desde hace dos. El X220 fue el primero y yo creo que fue el más popular de este hobby, luego el X220S con ciertas mejoras y este año tenemos el HV de alto voltaje y básicamente para volarlo con 6S y ya os adelanto que está muy bien. Como siempre os voy a dejar varios enlaces en la descripción, os voy a dejar el unboxing que hice hace unos días de este dron, un enlace de compra de Banggood y un cupón que he encontrado que de momento funciona y es más o menos de un 10%, así que se os queda en unos $170, 150 euros, que por ese precio no creo que podamos ni montarnos ni encontrar nada mejor que este dron. Tengo bastantes ganas de enseñároslo porque creo que os va a gustar bastante y se va a hacer muy famoso como todos los Wizard, así que vamos allá. Lo primero que quiero hacer es contaros brevemente qué componentes tiene este dron y empiezo con los motores. Son unos 2306 de 1650 kV, así que sí, están muy pensados para 6S. Y luego en el stack principal por debajo tenemos los variadores, 4 en 1 de 45 amperios y conectado con unos pines duros, arriba tenemos la controladora, bastante básica, una F4 con OSD integrado, pero nada muy especial. Y luego por detrás, en un segundo stack, tenemos el VTX, que a mí me ha gustado bastante porque tiene Smart Audio, llega hasta 600 mW y el conector del Pigtail es el MMCX, que es el más resistente, que me gusta mucho. Y luego por debajo tenemos dos cosas que no nos solemos encontrar en casi ningún dron. Lo primero es un módulo, el módulo SpeedyV, que es para conectar a través de Bluetooth el móvil al dron y poder configurarlo con una aplicación de Betaflight, pero para el móvil. Y luego en otra placa de 30 x 30 milímetros tenemos un buzzer autónomo, que por si alguno no sabe lo que es para que cuando un día se nos caiga el dron y se nos salga la batería, el dron pueda seguir pitando y lo encontremos más fácilmente. Está muy bien y es muy útil y nos viene ya con este dron. Luego por delante tenemos la cámara, que es de la marca Foxeer, es la Arrow Mini Pro y a mí me gusta mucho, tiene una lente creo que es full size y la calidad es bastante buena, ya os comentaré. Y para acabar tenemos la antena, que es una clon de la TBS Triumph, la cortita, y a mí la original me gusta mucho, pero bueno, ya veremos cómo se comporta esta. Y por último, las hélices son unas Dalprop 5046, que yo creo que le encajan bastante bien, son bastante resistentes. Una buena elección. Esos son todos los componentes con los que nos viene el dron. Como veis, le falta el receptor porque es la versión PNP. Seguro que al final sacan una versión con el mando y con todo esto, pero de momento tenemos que instalarle nosotros el receptor y yo he escogido el FlySky, el XM Plus, básicamente porque es bastante pequeño y tampoco tenemos muchísimo espacio para colocarlo, y aunque tengamos dos stacks está bastante todo ocupado. Y nada, como veis tiene bastante buena pinta, y antes de comenzar con las cosas buenas y malas que le he encontrado, os voy a contar brevemente cómo funciona lo del Bluetooth y el buzzer. Para poder configurarlo a través del móvil con Bluetooth, lo único que tenemos que tener es el dron encendido y con la propia aplicación, que os dejaré por aquí el nombre, entramos, le damos al símbolo de Bluetooth, pinchamos el único que nos aparezca y entramos en un menú que es muy parecido al menú de escritorio. Yo creo que tiene prácticamente todo, hasta la consola de comandos. Y a mí me gusta mucho, es muy cómodo y está muy bien que lo hayan metido aquí. Y el buzzer es súper simple, con la batería cargada yo imagino que se estará siempre cargando la batería que tiene el propio buzzer, pero cuando se desconecta por alguna razón empieza a parpadear una luz, está un tiempo parpadeando y en ese momento le podemos dar al botón para cancelarlo, por así decirlo, para apagarlo completamente, pero si no le damos va a empezar a pitar después de un rato y pita muy fuerte. Esto es una cosa que cada vez veo más necesaria y me encanta que lo hayan metido aquí, y para los principiantes yo creo que también lo van a agradecer mucho. Y bien, dicho esto, voy ya con lo bueno y lo malo que le he encontrado a este dron, y empiezo con lo bueno. Una cosa que me ha gustado mucho es el diseño de este frame. Por un lado me gusta que el perfil del dron sea bastante bajito, tiene dos stacks para que le podamos meter bastantes cosas y que no nos falte mucho espacio, y aún así viene todo bastante compacto, pero está bien. Y luego la cámara, por el hecho de que sea un perfil muy bajo del dron, está como un poquito bajada y protegida por la parte inferior con una columna. Yo creo que es una muy buena elección. Esto ya lo hemos visto en algún otro dron, no se les ha ocurrido a ellos, pero a mí me parece que está bien. Otra cosa que me gusta mucho son los brazos separables enganchados en el centro, bastante rígidos, y luego son muy finitos y les ha aumentado 1 milímetro el grosor para que sean más o menos igual de resistentes. Yo creo que este dron va a aguantar muchos golpes y me gusta esta elección. Y por último, por la parte de atrás nos han puesto una pieza impresa en 3D para poder conectar el SMA, que esté bastante fija y que sea muy cómoda, que no se nos esté cayendo ni con bridas ni con nada. Me gusta. Otra cosa que para mí es muy importante es la calidad del vídeo, lo que yo veo por las gafas, y por fin Eichin ha puesto una cámara decente en su Wizard. Voy a dejar el DVR por aquí para que lo veáis, pero la calidad me ha gustado bastante, la resolución, los colores son buenos, el rango dinámico es decente. Yo creo que han acertado aquí eligiendo una cámara
más o menos de nivel, aunque aumente un poco el precio, y yo lo agradezco, me gusta. Y luego otra cosa que también tiene que ver mucho con el vídeo es el VTX y la antena. Yo creo que el sistema en general de FPV lo han hecho muy bien y creo que la gente va a estar muy contenta con este dron. En el DVR siempre suele haber más cortes, pero ya os digo que está bastante bien y yo creo que con 600 mW de potencia muchos estaréis muy contentos. Otra cosa que me ha gustado bastante, que tiene que ver un poco con el vuelo del dron, es la calidad de los motores. Creo que Eichin ha dado un pequeño salto en la calidad con estos. El diseño también me gusta bastante y son muy suaves. Lo he encontrado que el vuelo es bastante agradable, me gusta. Y ya por último, que esto más o menos ya os lo he dicho, es que me gusta que tenga un poco todo lo que se le puede pedir a un dron, como lo del Bluetooth, el buzzer autónomo, Smart Audio, ese tipo de características, y además el precio yo creo que es bastante barato, así que el precio es otra cosa que añado a la lista de cosas buenas. Y nada, creo que esos son sus puntos más fuertes, y ahora vamos con lo malo. Y esta parte me ha costado un poco hacerla porque, sinceramente, este dron no tiene muchas cosas malas, son pequeños detallitos, como por ejemplo en la cámara FPV. Como habréis visto en el DVR, tenemos por debajo una línea del OSD extra que nos mete la propia cámara, que por defecto viene activada y que se les ha olvidado desactivar, y además han cortado los cables del conector, así que no podemos desactivarla a no ser que tengamos otra cámara Foxier con ese mismo conector y así lo podemos desactivar. En mi caso yo no la tenía y por eso está en el DVR. Luego, por ejemplo, otro pequeño detalle es que no le han puesto ningún tipo de soft mount a la controladora, que es una cosa que yo creo que habría que hacerlo siempre en todos los drones y aquí pues falta. Que de todas formas el dron vuela más o menos bien, pero yo creo que de la otra forma volaría un poquillo mejor. Y luego también otra cosilla es un poco el peso de este dron. Creo que pesa a lo mejor como 20-30 gramos más que lo que podría pesar un dron más o menos equivalente con otro tipo de frame, pero también tiene cosas buenas este frame que otros no tienen, como lo del doble stack. A mí me parece bien y además yo creo que la mayoría de vosotros, que teniendo en cuenta que esto está un poco destinado para gente bastante principiante, ni siquiera lo va a notar, esos 20-30 gramos de más. Así que tampoco es un punto muy negativo. Y como veis, así a simple vista, todos estos fallitos son pequeños detalles que no son muy importantes y en general el dron está bastante bien, pero resulta que volando en 6S tiene un fallo bastante gordo que sin duda hay que solucionar y por suerte yo he conseguido solucionarlo y ahora os lo voy a contar. Luego os enseño en el vuelo de qué estoy hablando, pero es bastante importante. Esos han sido todos los puntos buenos y malos que tiene este dron y para mí ganan los buenos, son más importantes. Y ahora vamos un poco con la configuración previa que hay que hacer antes de salir a volar. Físicamente, al sacarlo de la caja hay que hacer algunas pequeñas cosillas, como por ejemplo en las patas poner una espumita para que no apoye directamente la fibra de carbono. Y en mi caso una cosa que hago más o menos en casi todos los drones es envolver la pata en cinta aislante para que esa espuma esté bastante más protegida y no se rompa tan fácilmente. Luego también, por ejemplo, si tenemos una GoPro Session o una Runcam 3 o ese tipo de cámaras cúbicas, tenemos una montura que nos viene ya con el dron y tenemos que instalar, y básicamente con dos bridas yo la he puesto de esta forma y a mí me va muy bien. Y por si se os queda un poco suelta, que es una cosa que me suele pasar cuando lo agarro con bridas, yo pongo Blu Tack o bueno, una especie de plastilina por debajo entre la fibra de carbono y la propia montura para que se quede muy fija. Es un pequeño truco que a mí me funciona muy bien. Luego, por la parte de la batería, justo debajo de las cintas de velcro, lo que he hecho ha sido poner una especie de goma que tenía por casa. Me parece que es algo bastante necesario y yo siempre se lo pongo a mis drones para que la batería no esté tan suelta, y no me gusta que esté tocando directamente con la fibra de carbono porque se suele resbalar más fácilmente. El ángulo de la cámara, por supuesto, hay que cambiarlo al que nosotros queramos. Y una cosa muy importante es un tema de la antena de vídeo. Resulta que la pieza en 3D que han utilizado para enganchar el conector es bastante gorda y lo que hay que hacer es apretar un poco más la tuerca para que nos sobre más parte del tornillo y así poder apretar un poco más la antena y que no quede suelta. Si no lo hacemos, veremos que la propia antena da vueltas con más facilidad hasta que lo apretemos tanto que se queda más o menos rígida y ahí es cuando está haciendo bien el contacto. Esto es una cosa importante, así que gastaros un poco de tiempo apretando bien esa tuerca porque si no incluso podríamos quemar el VTX si lo encendemos sin la antena bien puesta. Y nada, lo último que habría que hacer sería instalar el receptor, que para eso quitamos la placa superior con los 8 tornillos y ahí tenemos un cable bastante largo que podemos cortar y soldar a nuestro receptor. Y ese puerto está invertido, está hecho para usarlo con S-Bus, directamente está además configurado en Betaflight para hacerlo así y nada, se suelda y ya está. Las antenas las he puesto en las dos columnas de atrás enganchadas con bridas y están un pelín sueltas y se podría haber usado pues un hueco que tiene la pieza 3D para poder un tubo y ahí dentro que vaya la antena, pero he supuesto que la mayoría de la gente no tendría esos tubos, así que lo he puesto así, que es como la mayoría de la gente lo volará. Y nada, esa es la configuración que hay que hacer un poco físicamente con el dron y luego en Betaflight hay que hacer muy poco. Nos vamos a la pestaña de los speeds y ahí pues lógicamente tendremos que poner nuestros rates, y una cosa importante que os quiero que os fijéis es que mis grados máximos son 1000 por segundo y luego os comentaré un poco por qué. Luego en la pestaña de modos yo aquí he configurado todos los modos que uso, un switch para mar, otro para cambiar a acro,
otro para el Viper y otro para el modo Tortuga. Y por último, en la pestaña del OSD aquí he configurado un poco todas las cosas que a mí me gustarían, los timers y el voltaje y todo eso. Y alguna cosa que hay que comprobar antes de salir a volar es en la pestaña del receptor que todos los canales se nos mueven bien, que todo está en orden, y luego en la pestaña de los motores que todos los motores giren en el sentido correcto, y aquí todos iban perfectamente, estaba configurado así que todo va bien y no hay que preocuparse. Y esa sería toda la configuración que habría que hacer en Betaflight, no tenemos que hacer nada más, pero por si acaso os voy a enseñar la pestaña de puertos, que no hay que tocar nada, y la pestaña de configuración, que aquí ya nos viene seleccionado, por ejemplo, ese bus, y una cosa que yo siempre hago es comprobar que los 4 switches estos de aquí abajo siempre los utilizo y siempre los activo, pero eso es todo lo que habría que hacer, así directamente lo salí a volar y ha volado bastante bien. Las baterías que he usado en estos vuelos también os las dejo en la descripción, son de Brute Power, la 4S de 1500 mAh 95C y la 6S de 1100 mAh 100C. Y por fin voy con los vuelos, y una cosa muy interesante era volarlo en 4S, porque creo que mucha gente creo que lo va a acabar volando así, y ahora os explico un poco por qué. Y aquí estáis viendo el primer vuelo, lo estoy volando un poco del tipo más tranquilo. Quería enseñar con esta batería un poco lo que se puede llegar a hacer y un poco lo que yo recomendaría hacer con estas baterías, y creo que encaja muy bien para un vuelo de freestyle un poco más tranquilo, o también incluso para un poquillo de long range, en el que con estos motores y a 4S se consigue una eficiencia bastante grande y un vuelo pues bastante decente, un tiempo de vuelo quería decir. Y nada, aquí estáis viendo cómo vuela, y yo creo que está muy bien para determinadas situaciones. Por ejemplo, si estáis volando en un sitio relativamente pequeño, una batería de 4S os puede dar potencia suficiente, pero no tanta como para chocarte con tanta facilidad. Por ejemplo, en esta parte de árboles pequeños yo lo agradezco mucho, tener menos potencia, por así decirlo. Y luego obviamente para cualquier tipo de vuelo un poco más tranquilo, más del tipo long range, como yo digo, es también muy buena, porque ahí en ningún momento hace falta tener mucha potencia, y con esta batería lo vas a conseguir, y además con más tiempo de vuelo. Y luego, por si a alguno le preocupa un poco el empuje que pueda tener con esas baterías, yo creo que también es suficiente como para hacer un poquillo de freestyle. No es tan agresivo como con 6S, como vamos a ver, pero yo creo que se vuela muy bien, y mucha gente, sobre todo los principiantes, preferirán volar así, y yo de hecho se lo recomendaría hasta que cogieran confianza y se pasaran a las 6S, donde ahí pueden ir con bastante más caña. Me voy a callar un poco para que podáis oír el sonido de los motores, que yo creo que es un tema importante, y veis también la suavidad con la que va este dron. Y por fin vamos con 6S, y aquí he encontrado la diferencia de potencia que yo me esperaba, la misma que he encontrado más o menos en los vídeos anteriores que estaba comparando 6S con 4S. Y aunque yo sé que las baterías 6S aún están ligeramente más caras que las 4S, creo que es una muy buena alternativa para la gente que de repente quiera más potencia, y aquí estáis viendo que tira bastante mejor el dron. Como veis, me cuesta un poco más meterme por la parte de los árboles porque tiene de hecho demasiada potencia, y creo que va a estar bien, se consigue un vuelo pues más agresivo, más parecido a lo que a mí me gusta. Pero atención, porque ahora vais a ver el fallo que le he encontrado a este dron. Y eso ha sido muy raro, yo la verdad es que estaba bastante confuso en ese punto, así que decidí aterrizar y ver qué estaba pasando, si había chocado con alguna cosa. Y ahora aquí os estoy poniendo la siguiente batería que volé, y aquí va a ocurrir algo parecido. Este es el fallo que os estaba comentando antes, y estaba bastante preocupado en ese momento. Ahora vais a ver que estoy haciendo un poquillo de freestyle. Como ya os he dicho, el dron vuela muy bien, en 6S también, pero quitando lógicamente este problema, que luego os digo cómo se soluciona. Y en ese momento estaba bastante contento de cómo volaba. Creo que la potencia en 6S es muy buena con estos motores de un KV bastante bajito, y como veis le sobra incluso potencia. Y atención, porque aquí llega el golpe. Eso en inglés se llama flip of death, o básicamente giro de la muerte, por así decirlo, y es cuando el dron hacemos un flip o un roll muy rápido, y entonces el dron pierde el control, empieza a dar bastantes vueltas y cae directamente al suelo. Deja de estar controlado básicamente, aunque en el primero lo conseguí recuperar. Y eso es un problema bastante famoso que puede estar ocurriendo por bastantes cosas, por un tema de hardware, incluso por un tema de software de configuración. Y ya que estaba en el campo de vuelo, lo que hice fue cambiar algunas cosas de Betaflight que yo pensaba que lo podrían solucionar, pero este es el resultado.
Y como veis, en ese punto estaba bastante preocupado, ya os lo puse por Instagram que no sabía cómo solucionarlo. Al llegar a casa ese mismo día y al día siguiente lo que he estado haciendo es intentar arreglar este problema con 6S porque me gusta mucho este dron y de verdad quería solucionarlo. Y por fin lo he conseguido solucionar. Era un tema de la configuración de los variadores. Es una cosa que exactamente no sé lo que está pasando y no sé por qué funciona, pero lo he visto por internet y lo he probado y me ha funcionado. Lo que hay que hacer es, en la configuración del BDHeli, conectamos el dron, encendemos también el dron para que podamos leer el setup de los variadores, y ahí dentro lo que hay que cambiar es que por defecto el Startup Power está a 0,50 y yo lo bajé al máximo a 0,031, y haciendo simplemente eso, por lo que he visto por internet, se podía solucionar. Lo probé y efectivamente funciona. Y una cosa que sí que recomiendo es ir probando a aumentar un poco ese número, no dejarlo justo en el más bajo, porque es verdad que el dron vuela ligeramente peor cuando hacíamos eso. A lo mejor, por ejemplo, con 0,125 os pueda seguir funcionando perfectamente y el dron vuela un poco mejor, y de todas formas yo recomiendo aumentar un poco la P y aumentar un poco la D si nos está ocurriendo ese problema, y así yo creo que vuela bastante bien. Y nada, ese era el problema que os estaba comentando que había tenido con este dron. Era bastante grave, porque imagínate que lo compras solo para volarlo con 6S y tiene ese problema y no puedes hacer rolls y flips bastante rápidos, porque esa es otra. Resulta que solo pasa con unos rates relativamente altos, por eso antes os he dicho que os fijarais en mis 1000 grados por segundo que tengo como máximo. Esto os lo cuento porque, por ejemplo, en otras reviews que he visto no les pasa, porque efectivamente están haciendo unos rolls muy lentos. Yo creo que tienen unos rates muy bajitos, y bueno, he pensado que era muy importante que lo supierais. A lo mejor no tenéis que hacer nada más si estáis volando con unos rates relativamente bajos, pero para gente como yo sería un problema. Y además creo que el problema un poco más gordo que hay es que creo que Eichin más o menos sabía esto, porque, por ejemplo, en la configuración inicial del dron, el PID loop, la frecuencia de refresco de los PIDs estaba a 2 kHz solo y no a 8 kHz, que podría estar perfectamente por defecto. Y eso es justamente una de las cosas que yo he visto por internet que puede hacer que reduzca este tipo de flips de la muerte. Así que no estoy muy seguro de esto último, pero bueno, al menos se puede solucionar y creo que este dron sigue siendo un éxito. Y dicho esto, llego a la conclusión. No sé exactamente cuánto habrá durado este vídeo, pero os quería contar todo, no quería que se me olvidara nada, y creo que es un dron muy bueno. Hay que verlo lógicamente desde el punto de vista también del precio que tiene, y por unos $170 o 150 euros directamente no se puede montar nada mejor. Es cierto que si yo montara una pieza sería ligeramente distinto, sin duda habría puesto por ejemplo el soft mount y ese tipo de cosas, pero quitando esos pequeños detalles, el dron está muy bien, tiene muy buenos componentes, el VTX, la cámara, los motores. El dron de por sí vuela muy bien, hay que hacer algunos pequeños ajustes, pero estoy muy contento, y además parece bastante resistente. Luego, por ejemplo, nos viene con la funda de la GoPro, que eso ya a lo mejor son 10-15 dólares más que nos tenemos que ahorrar. En definitiva, un dron pues muy bueno, que me ha gustado bastante. De hecho, es una muy buena alternativa para un dron ya montado freestyle barato, porque si nos vamos un poco hacia freestyle realmente no hay tantas opciones, por no decir que hay bastante pocas, y este se ha convertido en una muy buena opción, muy recomendable para los que empiezan y para los que no. Y si vais a empezar, como ya os he dicho, volarlo en 4S, que vuela también de maravilla. Y nada, muy contento. Supongo que alguno en los comentarios me va a preguntar algunas cosas sobre otros drones que pueden competir contra este, y más o menos os voy a comentar. Simplemente pensando en marcas que hagan buenos productos a buenos precios, hay muy pocas, al menos que yo recomiende. Está Eichin, Emax y a lo mejor Holibro, pero ese ya se va bastante de precio, el Copis 2. Y esto ya lo he explicado en alguno de los vídeos, lo digo por el tema de que haya repuestos, que siempre haya en stock cosas, y Eichin, por ejemplo, se preocupa bastante de eso porque vende muchísimo. Y teniendo en cuenta eso, sinceramente, teniendo ya este modelo, directamente yo creo que descartaría los otros Wizards. Aunque el X220S sea con unos KV más altos, creo que este merece más la pena directamente. Y sin duda, el Tyron 99 a mí me parece un dron bastante malo. De hecho, habría que cambiarle directamente el frame, por así decirlo, y también la cámara, que es muy mala. A mí no me gusta ese dron, no lo recomiendo. Y yo diría que si fuerais vosotros, si queréis empezar en el hobby, directamente ahorrar un poco más y gastaros esto, porque os compensa. Y luego, para toda la gente que esté pensando un poco más en carreras, yo directamente le diría que el Emax Hawk 5 es la mejor compra que podéis hacer en ese aspecto, y compraros ese. Y para los que estáis buscando freestyle, este sin duda. El Copis 2 solamente lo recomendaría para la gente que está buscando un dron muy top y que no le importe gastar más dinero. Y bueno, ya he acabado, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Lo siento si se ha hecho un poco largo, recuerdo lo de los enlaces en la descripción. Y nada, si os ha gustado, como siempre, le podéis dar a like, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.